Hola, somos Marta Rodríguez e Iria Martínez, abogadas y expertas en Derecho Tributario, y os damos la bienvenida a esta webinar de Colex Ciberley sobre la campaña de la renta 2022, en la que abordaremos los aspectos generales de la campaña y también las principales novedades a tener en cuenta para este año. Sin más dilación, doy la palabra a mi compañera Marta, que nos va a hablar del calendario, el borrador y de otras cuestiones técnicas. Gracias, Iria. Pues comenzaremos con el calendario de la renta del 2022. Este año, el plazo de declaración ha comenzado el 11 de abril del 2023 y terminará el 30 de junio. Debemos tener en cuenta que el plazo para la domiciliación será hasta el 20, de aquellas declaraciones que salgan a pagar, obviamente, será hasta el 27 de junio del 2023. Si bien hay una excepción, si solo se quiere domiciliar, sabéis que se puede fraccionar ese pago, en su caso, quien lo desee, si se quiere fraccionar y domiciliar ese segundo pago, si el primer pago se paga hasta el 30 de junio, podrá domiciliarse hasta ese mismo 30 de junio, ese segundo pago. Y la campaña, en todo caso, concluirá el 30 de junio de 2023. En cuanto a la obtención del borrador y los datos fiscales, este año no hay novedades significativas. Se podrá acceder a ellos a través de la página web de la agencia tributaria, bien con certificado electrónico, bien con clave PIN o con número de referencia. Para obtener el número de referencia tampoco hay novedades este año, será con el número de DNI o bien con el número de NIE. Deberemos aportar la fecha de caducidad de ese DNI o, en su caso, en caso de que sea ese DNI permanente, la fecha de expedición del mismo. Y en el caso de los NIE se deberá de consignar el número de soporte del NIE. A posteriori nos pedirá que consignemos el importe correspondiente a la casilla 505 de la declaración del ejercicio 2021. Si en el año 2021 nos hubiese presentado declaración de la renta o bien el importe de la casilla 505 fuese cero, nos requerirá que aportemos los 5 últimos dígitos de una cuenta bancaria en la que el contribuyente sea titular. Tiene que ser titular de esa cuenta como fecha límite al 31 de diciembre de 2022, porque si fuese una cuenta que aperturase a posteriori, no aparecerán los datos fiscales que constan volcados en Hacienda y no nos facilitará este dato. En cuanto a la obligación de declarar, no hay novedades sustantivas este año, sí las habrá de cara a la campaña 2023, pero este año, como en ejercicios anteriores, tendrán obligación de presentar declaración de la renta aquellos que obtengan rendimientos íntegros del trabajo por importe máximo de 22.000 euros anuales. A partir de ahí tendrán obligación sí o sí de presentarla, en el caso de que tengan un único pagador o en caso de que tengan varios pagadores, que el segundo pagador o ulteriores no paguen rendimientos superiores a 1.500 euros, es decir, el límite para no tener que presentarla serán 1.500 euros. En el caso de que se perciban varias prestaciones de pensiones o clases pasivas, en ese caso tendrá que haberse obtenido el cálculo de la retención por el procedimiento especial. Para ello, los contribuyentes que perciban varias pensiones deben presentar el modelo 146. Ahí se calcula la retención correspondiente y ya no tendrían obligación de declarar siempre y cuando no pasasen de esos 22.000 euros anuales. Sin embargo, el límite serán 14.000 euros cuando se tengan rendimientos de trabajo obtenidos de más de un pagador y ese segundo o terceros pagadores abonen rendimientos superiores a 1.500 euros. También cuando se hayan percibido pensiones compensatorias del excónyuge o bien pensiones de alimentos, excepto en el caso de que sean pensiones de alimentos a favor de los hijos fijados judicialmente. Igualmente, habrá obligación de presentar con ese límite 14.000 cuando el pagador de los rendimientos no esté obligado a practicar retención o cuando la retención que se practique sean sobre rendimientos que tengan una retención a tipo fijo, como pueden ser las conferencias, los cursos o bien las retribuciones que corresponden a los administradores. En cuanto a los rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a retención, el límite serán 1.600 euros, el límite conjunto. En cuanto a las rentas inmobiliarias imputadas, los rendimientos íntegros de capital mobiliario no sujetos a retención, las subvenciones para adquisición de viviendas y otras ganancias patrimoniales derivadas de subvenciones públicas, el límite conjunto serán 1.000 euros anuales. Por otra parte, no tendrán que presentar declaración quienes obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, cuya suma no exceda de 1.000 euros anuales, ni quienes hayan tenido pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros. No obstante, deben presentar declaración en todo caso a aquellos contribuyentes que quieran aplicarse, porque les corresponda, la deducción por inversión en vivienda habitual, aquellos que siguen pudiendo presentarla, practicar esa deducción, aquellos que quieran aplicar la deducción por doble imposición internacional, aquellos que quieran practicar las reducciones en la base imponible
por aportaciones en sistemas de previsión social o aquellos que quieran practicar las reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad. Igualmente, tendrán obligación de presentar declaración de la renta quienes en el ejercicio 2022 hayan obtenido ingreso mínimo vital, así como aquellos integrantes de su unidad de convivencia. Todos los integrantes de la unidad de convivencia tendrán obligación de presentar declaración de la renta, por exigirlo así la ley del ingreso mínimo vital. En cuanto a las novedades técnicas de este ejercicio 2022, en la campaña 2022, vamos a encontrar dos novedades fundamentales. Por un lado, el asistente virtual, que viene a complementar lo que era el informador de renta. Esta herramienta no solo va a estar disponible en la campaña, sino que tanto el informador como el asistente virtual van a estar disponibles durante todo el año. El informador nos permitía, nos realizaba pequeñas cuestiones que respondía él mismo, y ahora el asistente virtual va un paso más allá y nos va a permitir realizar preguntas en un lenguaje sencillo y natural para localizar aquellas cuestiones que nos generen dudas o resolver pequeñas cuestiones. Por ejemplo, se centra fundamentalmente en materia de inmuebles, dudas habituales de la campaña, como puede ser la obligación de declarar, los servicios de ayuda, las novedades de la campaña. Esas pequeñas cosas nos va a facilitar sustancialmente. Por otro lado, vamos a tener los cambios en la renta web. Así se introducen una serie de mejoras para hacer más cómodo y ágil el proceso de elaboración de la renta. Se simplifica la botonera de la navegación, es decir, el banner que nos aparecía encima de los datos fiscales de las distintas casillas de la renta. Esa botonera se va simplificando y en vez de aparecer, antes nos aparecía la casilla de guardar, de validar, de presentar la declaración, etcétera, se ha simplificado y aparecen menos casillas. Y tenemos una casilla con un más que nos da opciones y nos aparecerá un segundo banner donde tendremos la de validar, guardar y demás. En principio es para que visualmente sea más limpio, a algunos les parecerá más cómodo o más incómodo, eso ya son percepciones personales y gustos de cada uno. También vamos a tener una lista mejorada de los apartados de la declaración. Cuando le demos apartados nos aparecerán en un formato más amplio con el nombre completo que nos permitirá localizarlos más fácilmente, de una forma mucho más visual. Igualmente se mejora los paneles de la declaración con las casillas a rellenar para que sean más visuales y mucho más sencillas de localizar. En el apartado de las deducciones familiares se han desglosado de forma que también las localicemos de forma más sencilla y no tengamos que bucear dentro de un mismo bloque cuál nos correspondería. También se ha rediseñado la herramienta de cartera de valores, se incorpora un único pop-up con los avisos que tiene que enviarnos el programa, y se hace un enlace al buscador de actividades económicas para el caso de que no sepamos cuál es la actividad económica que corresponde, cuál es el número concreto, poder buscar por el tipo de actividad. Hasta aquí las novedades técnicas. Le doy paso a mi compañera Aria Martínez, que nos va a explicar las novedades tributarias de esta campaña 2022. Vale, muchas gracias, Marta. Pues las novedades sustantivas, en realidad, esta campaña de la renta no trae consigo grandes cambios, aunque sí algunas novedades puntuales. De entre todas ellas hemos agrupado las más importantes, solo nos referiremos a las principales, en 8 bloques básicos, que son los que aparecen en pantalla. El primero de ellos se refiere a las exenciones en el impuesto. Pues bien, en esta campaña de renta serán aplicables nuevas exenciones básicamente referidas al complemento de ayuda para la infancia, que a estos efectos tendrá la naturaleza del ingreso mínimo vital conforme al artículo 7 de la ley del impuesto, está exento del IRPF. También quedarán exentas las cantidades percibidas por los familiares de las víctimas del accidente del vuelo de Germanwings, las ayudas por daños personales derivados de incendios en determinadas comunidades autónomas, que son las relacionadas en el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de agosto de 2022, y las subvenciones o ayudas para rehabilitación energética de edificios, donde se incorporan aquellas concedidas al amparo del Real Decreto 477/2021. El segundo bloque de novedades se refiere al régimen de estimación objetiva, donde hay cuestiones a destacar al margen del régimen de revocaciones y de renuncias. Básicamente, la prórroga de las magnitudes excluyentes para la aplicación del propio régimen, ya vigentes desde 2016 y recogidas en la disposición transitoria 32ª de la ley del IRPF. También la orden de módulos para 2023 introduce una serie de medidas ya de aplicación para el ejercicio 2022, como serían, en primer lugar, el aumento de la reducción general del rendimiento neto calculado
para todas las actividades económicas, que pasa del 5 al 15%, pero con la excepción de las actividades agrícolas, ganaderas o forestales, donde recientemente, en abril de este año, se ha incrementado ese porcentaje hasta el 25%. Por otra parte, también se introduce una nueva reducción especial del rendimiento neto calculado en la isla de La Palma, del 20% aplicable en todas las actividades económicas, y paralelamente se mantiene la ya existente con respecto a Lorca, que también era del 20%, pero que se aplica solo a las actividades económicas distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales. Finalmente, con respecto a las actividades agrícolas y ganaderas, se introducen medidas excepcionales para paliar el efecto producido por los precios de los insumos de explotación. Básicamente son dos las medidas. Por una parte, la posibilidad de reducir el rendimiento neto previo calculado conforme a la orden de módulos de 2022 en el 35% del precio de adquisición del gasóleo agrícola o el 15% del precio de adquisición de los fertilizantes, y la fijación de los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen a tales efectos energía eléctrica, que se fijan en el 0,5 y el 0,75% respectivamente. El tercer bloque de novedades afecta a las ganancias y pérdidas patrimoniales, donde hay que tener en cuenta, por una parte, con respecto a las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva, la modificación del artículo 94 de la Ley del Impuesto, que supone homogeneizar el tratamiento de las inversiones en instituciones de inversión colectiva, en determinadas instituciones de inversión colectiva, en concreto en los fondos y sociedades de inversión cotizadas, con independencia del mercado nacional o extranjero en el que coticen. Y por otra parte, la incorporación de una nueva disposición transitoria 36ª a la ley del IRPF, que regula la aplicación del régimen de diferimiento con respecto a ciertas acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva adquiridas antes del 1 de enero de 2022. También en el ámbito de las ganancias y pérdidas patrimoniales hay que tener en cuenta que tributarán por esta vía una serie de ayudas de interés en el ejercicio 2022, como son las nuevas ayudas de 200 euros a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio y el bono cultural joven, o las ya preexistentes conocidas como bonos comercio similares. El cuarto bloque de novedades es el relativo a la reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social. En este ámbito se modifican los límites de reducción regulados en el artículo 52.1 de la Ley del Impuesto, en el sentido de rebajar el límite general de reducción, que pasa de 2.000 a 1.500 euros, y de posibilitar la aplicación del límite incrementado. El incremento además pasa de 8.000 a 8.500 euros, no solo mediante contribuciones empresariales, sino también a través de aportaciones de los trabajadores al mismo sistema de previsión social, en determinados términos. Por otra parte, se modifica el reglamento del IRPF, de modo que los excesos por aportaciones o contribuciones que no hubiesen podido ser objeto de reducción en ejercicios anteriores, en el año 2022 se elimina para ellos la regla de aplicación proporcional y se aplicarán con independencia de la procedencia de las cantidades aportadas, con el nuevo límite incrementado, y además entendiéndose que en el año en el que se abonaron se respetaron las aportaciones máximas anuales. El quinto bloque de novedades es el referido a los mínimos personales y familiares autonómicos, y es que 3 comunidades autónomas regulan por primera vez estos mínimos para el ejercicio 2022. Son Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana, que lo hacen a través de los preceptos y con las fechas de efectos y de entrada en vigor que aparecen en pantalla. Por su parte, la Comunidad de Madrid también introduce novedades en este ámbito, modificando el mínimo por descendientes que ya regulaba con carácter previo e incorporando los mínimos del contribuyente por ascendientes y por discapacidad. En sexto lugar, nos referiremos a las novedades con respecto a determinadas deducciones. Por una parte, en las deducciones en actividades económicas hay que tener en cuenta que se modifica el artículo 39.7 de la Ley del Impuesto de Sociedades, que afectaría a aquellos contribuyentes que financien los costes de producciones españolas, cinematográficas, series audiovisuales o de espectáculos en vivo. Además, también la Ley de Presupuestos Generales para 2022 incorporó nuevas deducciones para acontecimientos de excepcional interés público. En lo referido a las deducciones por donativos y otras aportaciones, igualmente la Ley de Presupuestos para 2022 lo que hizo fue definir las actividades consideradas como prioritarias de mecenazgo a estos efectos y elevó en 5 puntos porcentuales los porcentajes y los límites de la deducción prevista en el artículo 19 de la Ley 49/2002.
Por otra parte, en lo referido a la deducción por maternidad, la Ley 6/2023 de 17 de marzo incorporó también importantes novedades. Y es que a efectos de la deducción por maternidad no solo de 2022, sino también de 2020 y de 2021, se entenderá que continúan realizando una actividad por cuenta propia o por cuenta ajena aquellas mujeres, y que estén dadas de alta en la Seguridad Social o Mutualidad, aquellas mujeres que a 1 de enero de 2020 se encuentren en alguna de estas situaciones. Perdón, que desde 1 de enero de 2020 se encuentren en alguna de estas situaciones. Por una parte, que hubiesen pasado a situación de desempleo por haber quedado suspendido su contrato de trabajo, o bien por encontrarse en un periodo de inactividad productiva de las trabajadoras fijas discontinuas, o en caso de trabajadoras por cuenta propia que fuesen perceptoras de una prestación por cese de actividad como consecuencia de la suspensión de su actividad económica. De cumplirse estas circunstancias, podrán aplicar la deducción por aquellos meses en los que continúen en esa situación y siempre que cumplan los requisitos para la aplicación de la deducción del artículo 81 de la ley en su redacción vigente a fecha de devengo, y además que no hubiesen aplicado ya efectivamente la deducción ni regularizado sus importes. Por último, nos referiremos simplemente de manera puntual a las nuevas medidas introducidas para la isla de La Palma. La primera de ellas ya la tratamos en uno de los apartados previos, es la referida a la nueva reducción del rendimiento neto calculado en módulos, pero también cabe hacer mención, por una parte, del establecimiento de una nueva deducción por residencia habitual y efectiva en la isla durante los periodos impositivos 2022 y 2023, y por otra parte, al hecho de que se posibilitó de manera excepcional la disponibilidad de los derechos consolidados de planes de pensiones para que los afectados por la erupción volcánica pudiesen obtener liquidez en los términos y dentro del periodo de tiempo que se derivan del artículo 11 del Real Decreto Ley 20/2021. Bien, estas serían las novedades sustantivas. Ahora, a continuación, mi compañera Marta va a hacer referencia a las formas de presentación y de pago de las declaraciones. Gracias, Iria. Pues sí, en cuanto a la forma de presentación de la declaración, pues podremos presentarla como otros años por Internet, bien con certificado electrónico reconocido, con sistema clave PIN o con número de referencia. También se podrá presentar a través de la aplicación de la Agencia Tributaria, que es para dispositivos móviles. Aquellos que la tengan descargada y estén habilitados para ellos, tengan los códigos correspondientes para poder acceder a ella. Podremos presentarla por teléfono o bien en las oficinas de la Agencia Tributaria y aquellas otras oficinas habilitadas para ello. En cuanto a la aplicación, a las declaraciones que se presenten en la aplicación, a través de la aplicación, solo se podrán presentar aquellas que impliquen confirmar borrador con domiciliación, en el caso de apagar, con 2 plazos. No va a permitir ni eliminar esos plazos ni nos va a permitir modificar ese borrador. Lo único que nos va a permitir modificar sería el número de cuenta bancaria en el que queramos que hagan ese ingreso o, en su caso, la devolución. Eso sí nos lo permitirá cambiar a través de la aplicación. En cuanto a las especialidades en la declaración, hay que tener en cuenta que los contribuyentes que estén dados de alta en código de cuenta corriente tributaria deberán presentar la declaración de conformidad con la orden de 30 de septiembre del 99. Aquellos contribuyentes que estén obligados a presentar declaración del impuesto de patrimonio deberán presentar obligatoriamente la declaración de la renta por vía electrónica, ya sea a través de Internet o bien a través del teléfono móvil para confirmarla. Los contribuyentes con residencia habitual en el extranjero o aquellos que no se encuentren en España en el momento de realizar la declaración de la renta, es decir, durante el plazo de la campaña, podrán confirmar y presentar la declaración bien vía Internet o a través del teléfono habilitado para ello. Y en cuanto a la compensación de los ingresos y devoluciones entre los cónyuges, es decir, aquellos contribuyentes que soliciten la suspensión del ingreso y paralelamente el cónyuge renuncia al cobro de la devolución que le corresponda en aplicación de la deuda del otro y luego se verá el resultado sin ingresar a devolver, deberán presentarlas de forma simultánea y conjunta. En cuanto a la forma de pago de la declaración, como hablábamos al principio de este webinar, deberá domiciliarse, en caso de que se domicilie, se podrá pagar con domiciliación bancaria, deberá domiciliarse hasta el 27 de junio, con la excepción que mencionábamos para el segundo plazo. También podrá abonarse mediante código NRC que nos facilitará la entidad bancaria, mediante tarjeta de pago, de tarjeta de crédito o bien a través del pago en la propia entidad bancaria. Aquellos contribuyentes a los que la declaración de la renta les salga a pagar podrán solicitar sin recargo ni interés alguno el fraccionamiento en 2 plazos. Esos fraccionamientos se realizarán en 2 pagos, un primer pago del 60% que deberá realizarse antes del 30 de junio de 2023
Como decíamos, si lo domiciliamos, tenemos que domiciliarlo hasta el 27, si no se podrá abonar con cualquiera de otras formas de pago que hemos señalado. El segundo pago tendrá como fecha límite para realizarlo el 6 de noviembre. Si lo hemos domiciliado, se cargará directamente en la cuenta ese 6 de noviembre. Y en el caso que no lo hayamos domiciliado, deberemos presentar el modelo 102 para poder hacer ese segundo pago del 40% restante. Hay un caso especial, dos supuestos especiales en este tema del fraccionamiento, que sería en caso de fallecimiento del contribuyente y en caso de que el contribuyente deje de tener tal condición, es decir, cambie su residencia fiscal a otro país. En esos casos, las rentas que tengan pendientes se imputarán al último periodo impositivo que tengan obligación de presentar la declaración de la renta y podrán solicitar los sucesores del causante, del contribuyente fallecido o bien el propio contribuyente en el caso de cambio de residencia, ese fraccionamiento dentro de los plazos que reglamentariamente se establecen para ellos, pero en ese supuesto deberán presentar aval, ya sea de una entidad o bien de un fondo, de una sociedad de garantía recíproca o bien un certificado de caución. Son las únicas excepciones a este sistema de fraccionamiento. Y hasta aquí esta webinar. Esperamos que os haya resultado de utilidad y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hasta luego.